Continuamos con este su espacio Enlace Semanal y justamente hemos llegado a la parte de la entrevista estelar en esta semana de el domingo o este día del domingo en la noche ya. Para eso hoy vamos a dialogar sobre la orientación médica que siempre es oportuna para los amigos televidentes y sobre todo en esta temporada de lluvia. Pero hay una fecha específica y es que el primer martes de mayo se conmemora la lucha en contra del asma, o los tratamientos que se utilizan para el asma y la concientización básicamente de los diferentes gremios de la salud. Específicamente, en este caso, me refiero a un expresidente de Neumonorte, de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, pero también en su momento ex ministro de Salud Pública, y de igual forma estamos y vamos a hablar con el maestro de la medicina, el doctor Plutarco Arias, neumólogo reconocido, y que yo sé que este diálogo a ustedes pues le va a fascinar porque las orientaciones van a ser precisas y concisas como siempre lo hacen. Buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, Nicolás, y gracias por esta oportunidad. Hoy justamente, domingo, concluye la Semana del Asma. Concluimos esta mañana en La Vega Real, en un rally que tenían los egresados del Hospital Salvador de Gautier, esa es la Residencia Nacional de Neumología, donde ellos caminábamos y hacíamos hincapié con alguna conferencia, paradas con la gente, sobre lo que es el asma, en qué consiste el asma. El asma bronquial, que no es más que una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, con obstrucción del flujo aéreo, con obstrucción de la salida y entrada del aire. Esa obstrucción y salida y entrada del aire que está dada porque el músculo de los bronquios tienen un músculo, y esos músculos que tienen los bronquios son finos, pero esos músculos se contraen. Al contraerse esos músculos, ¿qué es lo que se produce? Se produce lo que es entonces en una estrechez en la luz del bronquio, en la salida y entrada del aire. Pero esa salida y entrada del aire se ve también acompañada de tos, y esa tos se produce porque el paciente tiene una inflamación tan importante en las vías aéreas, a niveles del aparato mucociliar, que no le permite despegar las secreciones. Al no despegarse esas secreciones, el paciente cree que tiene secreciones, pero es inflamada que están las vías aéreas, o sea, los bronquios. Al tener esos bronquios tan inflamados, entonces se produce ya la parte final de que el paciente quiere toser y no despega nada, y entonces ahí está dado la situación hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Llegamos entonces a una obstrucción mayor que llega hasta los bronquiolos terminales, que es la parte final de la tubería del bronquio. Esa parte final de la tubería del bronquio, que son los bronquiolos terminales, producen atrapamiento de aire, y ese atrapamiento de aire a veces produce dolor torácico a la gente, opresión detrás y adelante de la espalda, y esa opresión solo se libera cuando la inflamación baja. Yo como paciente, ¿cómo puedo saber en qué momento o cuáles son los síntomas que se diferencian entre una gripe común, entre una neumonía, de lo que es el asma? Sí, porque el asma, y por eso nosotros decimos asma bronquial, porque hay una asma que en un momento se llamó asma cardíaca, y era que cuando la gente se acostaba, tenía dificultad para respirar, y a veces son pacientes que están en falla cardíaca, hay una inundación completa de sobrecarga de líquidos en el pulmón, y entonces ya esa no es un asma bronquial, sino que es una sobrecarga propia del pulmón, del corazón, producida por el corazón como base hacia el pulmón. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo saber que yo tengo asma? Yo sé que tengo asma porque tengo una tos con dificultad respiratoria, una dificultad respiratoria que cuando ando caminando me voy cansando a veces, empiezo con tos seca, empiezo con dificultad respiratoria, pero esa dificultad respiratoria va acompañada de unos piticos a veces que se le oyen a uno en el pecho o acostado, y entonces ahí hay asma. Hay pacientes que han tenido asma en la edad infante, en la edad de la infancia, cuando son niños, y eso está dado claramente establecido, y la gente se mejora con el tiempo, eso es lógico. Y ha reaparecido con mucha frecuencia, sobre todo después del COVID, mucha gente de esas que estaban asmáticos cuando niños, y después que se convierten en adultos, entonces se le produce ya el asma propiamente dicho, y la gente cree que no tiene asma. Cuando nosotros hacemos una espirometría, ¿cómo sabemos entonces? Diagnóstico, una espirometría. El asma es una enfermedad funcional, como todas las enfermedades
enfermedades obstructivas tienen una definición cada una de ellas. El asma es funcional. ¿Por qué es funcional el asma? Porque el asma es una enfermedad que cuando tú le das una haces una espirometría, te da una curva ondulada. Esa curva ondulada te dice, pero este paciente es asmático, está obstruido, no puede sacarme el aire completamente. Entonces, cuando no saca el aire completamente, entonces se le produce esa obstrucción que nosotros entonces después procedemos a darle un broncodilatador. Entonces, por eso decimos que es una enfermedad funcional totalmente, porque cuando le hacemos la prueba de broncodilatación con un spray que le echamos un aerosol y a los 10 minutos, 15 lo repetimos, entonces el paciente nos da una respuesta positiva de eso, de más de 12 a 15%, 10 a 15%, porque generalmente el número 12 se toma como parámetro, y ese 12 ya se está tomando el 10, y ese 12 o 10 que se toma como parámetro en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, nos dice que el paciente es asmático. Entonces hay gente que dice, no, yo era asmático cuando pequeño, pero yo nunca me he apretado más. Están a veces obstruidos de manera moderada y severa. Y ahora después del COVID se está produciendo más esa situación, porque son muchos los pacientes que eran asmáticos, tenían 30 años controlados y que ahora que están produciéndose en crisis. El asma no se sana entonces. El asma no se cura, el asma se controla perfectamente. Usted puede vivir 100, 120 años, 105, 110, lo que usted quiera, lo que usted pueda, lo que Dios le dé. Pero siempre dependiendo de que usted use los medicamentos o no. Si usted no usa los medicamentos, el pulmón se va deteriorando, se va produciendo lo que nosotros llamamos en términos síndrome superpuesto o ACOS en inglés, y ese síndrome superpuesto de enfermedad obstructiva, que se convierte entonces, el paciente se convierte en bronquítico crónico o enfisемatoso, se va cronificando más, o sea, entonces no hay respuesta a los broncodilatadores porque el paciente tiene tiempo que no lo usa y se ha dañado el pulmón, las vías aéreas se han remodelado completamente. O sea, cuando hablo de vías aéreas hablo de bronquios y bronquiolos. Esos bronquiolos se han remodelado completamente y el paciente ya tiene una situación un poquito más difícil. Entonces se llama lo que se llama síndrome superpuesto, que es el síndrome superpuesto que tiene que ver con enfisema. Cuando hablo de enfermedad obstructiva, hay 4 enfermedades obstructivas: el asma, el enfisema, la bronquitis crónica y la otra la bronquiectasia. Entonces, ¿se controla? Se controla. Entonces hay una que es funcional, que es el asma propiamente dicho. ¿Cómo sabemos qué es? Por la espirometría nos dice básicamente el diagnóstico. ¿Cómo se controla? El asma se controla perfectamente con sus inhaladores y con antiinflamatorios. Asma controlada quiere decir un paciente que tiene más de 80% de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, está controlado. Si está por debajo de ahí, está cerca del control. Si está entre 75 y 80, si está por debajo, 65 está moderado, si está por debajo de 50 está severo, y está por debajo de 35 está muy severo. Ese paciente que tiene 35 hay que ponerle cuidado, muchas veces hay que ingresarlo, hay que valorarlo bien de cerca, porque son pacientes que apenas cuando llegan a la emergencia, una crisis asmática, por ejemplo, de emergencia, hay un síntoma que es determinante, que es el que el paciente no puede pronunciar frases largas, tiene dificultad para pronunciar palabras, sí, suda mucho, se siente sudoroso, se puede marear, o sea, ese tipo de paciente está en asma grave y hay que tenerlo mucho cuidado, a observarlo de cerca en emergencia. Ese paciente que esté en crisis debe estar por lo menos 2 horas en la emergencia hasta que no tenga síntomas de pitos. Cuando los pitos se quitan, nosotros le damos el alta. Si el paciente no se le quitan los pitos y llegó en una crisis asmática, hay que mantenerlo ahí, observándolo hasta que pase eso. Por eso muchas veces tú ves la sala de emergencia llena horas y el mismo paciente tiene 2 horas y 3 sentado ahí en un sillón nebulizándose, porque es más cómodo nebulizarlo y es mejor nebulizarlo sentado que acostado. A sabienda de que no se cura, que se controla, pero en mi entorno, en el hogar, ¿qué cosas yo debo hacer para que ese control se mantenga y poder estar y hacer mi vida normal? Hay factores desencadenantes en asma, entiéndase como el polvo de la casa, el polvo doméstico está lleno de ácaros. Ese polvo doméstico que está lleno de ácaros tiene demasiada, o sea, esos ácaros son capaces de desencadenar un detonante completo de asma bronquial, ese es uno. Los olores, los perfumes, hasta las flores, por eso se celebra el asma, justo el Día Mundial del Asma, la Semana del Asma, en esta primera semana, donde estamos en primavera, por la polinización, que tiene que ver mucho con eso también, en países como Estados Unidos, que tienen unos climas más contundentes en cada estación. Entonces eso hace que el paciente se desencadene el asma. Una cosa importante, no andar en los closets, las alfombras en la casa, hasta las cucarachitas esas chiquitas son capaces de producir asma.
las mascotas muchas veces, los perros, los gatos, pero yo no quisiera que me echen la culpa a los perros y a los gatos siempre, sino que también tienen que ver, pero sí muchas veces son desencadenantes propios de asma. Y había una vez un conferencista, hace muchos años, nos presentó justamente un niño que tenía gatos en su casa. Los gatos de por sí tienen tendencia a andar mucho, entonces a producir muchos pelos. Entonces los niños el niño se iba a su casa, a la escuela, pero se iba a la escuela y se desencadenaba asma en 2 o 3 compañeritos que se sentaban al lado de él. Él la llevaba en la mochila, el gato se acostaba en la mochila en la tarde, en la noche, la mañana cuando él se iba a la escuela se producían crisis de asma importantes. El asma también llega más lejos. Hay otra historia muy importante de un joven que tenía una novia, le fue a dar un beso a la novia y ella un beso a él comiendo maní. El maní también te puede dar una crisis de asma y era alérgico al maní, igual que la avena, cualquiera de estas cosas. No estoy diciendo, no estoy hablando en contra, eso es muy raro, pero puede producirse. Pero puede producirse. Y entonces después hizo un paro respiratorio y murió. O sea, eso con un maní. El entorno donde se vive, la parte de la clase social, ¿incide? El entorno sí, sobre todo la parte de hacinamiento. El hacinamiento tiene que ver con muchas cosas. Si tú te vas al hacinamiento y te pones a vivir cerca de una cañada con olores muy fuertes, muy persistentes, la posibilidad de que tú no respires un aire puro son prácticamente nulas. Entonces, hay que respirar un aire puro. Nosotros estamos haciendo hincapié permanentemente ahora. Primero, queremos un aire limpio. Este tiempo que se habla tanto de clima, de tiempo atmosférico, vamos a cambiar, queremos aire limpio, pero para que ese aire esté limpio no puede haber contaminación de motores, de muchas cosas, de los vehículos que ya se están adecuando un poquito más a eso. Pero hay una cosa muy importante que nosotros queremos llamar la atención en eso, en ese grupo de pacientes, o sea, que aparte de la climatización, de un buen clima, de que los olores de las cañadas se limpien, de que no haya mascota, o sea, hay cosas tan importantes que se van quedando en el aire y que son determinantes. El humo de tabaco. El humo de tabaco en áreas donde los asmáticos, donde hay humo de tabaco, yo pienso que no deben acercarse. Que cada quien tiene derecho a fumarse su tabaco donde quiera, pero ese humo de tabaco, igual que la juca te produce un aumento de monóxido de carbono de manera importante, igual que los vapes que te producen ese humo, a veces con olores, y eso le puede producir una crisis asmática a cualquiera. O sea que eso hay que evitarlo a toda costa. Y una cosa muy importante que nosotros estamos llamando a la atención como neumólogo hoy día, y la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, y todo lo que tenga que ver con lo que se llama GINA, que tiene que ver con el control del asma y las guías, es una cosa muy importante. Nosotros queremos que los inhaladores lleguen a todo el mundo. Esos inhaladores que se usan, que no hacen daño, como la gente decía antes, esos inhaladores que se usan con tanta frecuencia, nosotros necesitamos que la gente lo use y que se controle. ¿Y el costo, Plutarco? El costo de eso está muy alto. Nosotros estamos viendo pacientes en Estados Unidos, un costo de un medicamento cuesta $649 de lo más moderno, el Rare, el Trilogy, o sea, dólares. Aquí está $7,000, está más barato aquí. Sin embargo, nosotros necesitamos que la gente, el Enersar, cuestan más de $7,000, pero son los medicamentos que tienen una triple terapia. Tienen esteroides, tienen antiinflamatorio y tienen bromuro hipratropio a veces, tienen un hipratropio que le ayuda muchísimo. Entonces, nada más se usan una vez al día. Son medicamentos muy caros, son muy buenos. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades nacionales que tomen en consideración ese llamado, que los pacientes, un paciente que tenga $6,000 de pensión porque se lo regaló el Estado por lo que usted quiera, no le va a dar para comprar un producto que le cuesta $5 o $6,000. O sea, no le da. Lo más barato son ese azulito que usted ve ahí, esos blanquitos, son los más baratos, el morado, que también es caro, cuesta casi $4,000. O sea, que eso que usted está viendo ahí, que son discos, y hay más. Nosotros tenemos ahora mismo, hay una modernización completa en los equipos que se usan. Se entra una capsulita y esa gente aspira. Esos son los medicamentos tipo AirPlus, el Symbicort, que tiene un turbojaler, etcétera, etcétera, para decir nombres. Hay que usarlo, esos medicamentos hay que usarlos siempre, 2 veces al día, una vez al día como se lo puso el médico, a veces 2, a veces 1, pero usarlo porque usted va a tener control del asma y va a vivir mucho más años con más calidad de vida. ¿La incidencia del hombre o la mujer?
La incidencia en los hombres es más alta en la edad temprana, en las mujeres aumenta un poquito en la posmenopausia. En el caso entonces post-COVID estamos hablando de que existe más asma ahora. En el asma ahora sí hay más asma. ¿Se ha detectado más? Se han detectado más, ahora mismo hay 300 millones de asmáticos en el mundo, alrededor de 300 millones. El año pasado se murieron 255.000 personas de asmáticos. O sea que eso nosotros tenemos que contabilizarlo y eso es muy importante para nosotros y valorar eso, ese gran número de asmáticos que han ido aumentando. Se calcula, en Estados Unidos en el 2021 habían 7.1% de asmáticos y en este año 2025, en 2024 en septiembre habían 7.4 millones de asmáticos, o sea habían aumentado de 21 millones, habían aumentado a 25 millones los asmáticos en Estados Unidos. Ustedes esta semana, desde el pasado martes, han realizado una serie de actividades. Usted decía que hoy estuvieron en La Vega, pero aparte de eso, el martes, propiamente dicho, siempre van al área monumental, todos los neumólogos de la zona norte. Estuvimos en el área monumental, bellísima actividad, una actividad muy bella, muchas declaraciones de prensa por parte de los neumólogos. Estuvimos haciendo hincapié sobre lo mismo. Hemos estado trabajando fuertemente en todos los hospitales de la región, regionales, en todos los hospitales que hay medicina interna, nosotros y pediatría, nosotros hemos estado llevando el mensaje con una conferencia en cada uno de nuestros sitios. O sea, este año debe ser el año más contundente de asma. Mira una de las actividades que estuvimos ahí. Hubieron declaraciones muy importantes para la prensa ahí y realmente fue un día extremadamente trabajado, igual que hemos estado el miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el día de hoy, domingo, que estamos en el rally. Había un rally que, por cierto, también de la Iglesia Católica, por cierto, y aquí en el Botánico, yo quería ir a los dos, pero no pude. Esto es parte de la concientización a la población para que tomen en cuenta que hay que dar seguimiento a los tratamientos. Nosotros necesitamos aire limpio sin contaminación. Si usted fuma y usted le tiene un lugar cerrado para fumar, fume en el lugar cerrado, no le tire el humo arriba a nadie. Usted va a fumar su cigarro, esta es la capital del cigarro, Santiago, no es así que dicen más o menos. Entonces que la gente vaya, pero que no lo haga encima de la gente, porque hay gente que se va y sale de ahí huyendo porque se aprieta rápidamente en un restaurante. Úselo en áreas cerradas, por eso en Estados Unidos, en México, en todos los países, ya hay áreas cerradas para fumar, en las áreas públicas no se permite usar eso. Entonces nosotros estamos haciendo eso. Eso es número uno. Número dos, usar los inhaladores. Ir al médico. Cuando usted tiene una crisis que usted no puede hablar y usted se ha echado 10 bombacitos de su aerosol y no se ha mejorado, vaya al médico. Usted está muy inflamado, muy infectado y posiblemente eso pueda producirle un paro respiratorio y los paros respiratorios matan. Ya finalmente, con relación a otras patologías que se ven, en los últimos días estamos viendo muchas personas afectadas del virus gripal, en ocasiones del mismo COVID, bueno, y entre otros. ¿Cuáles son las que con más incidencia se están viendo en los últimos días? Los virus que están, mira, hay un virus que es un detonante de asma bronquial, que tengo que decirlo, que es el rinovirus. Y estamos viendo mucho a rinovirus, adenovirus, pero estamos viendo además de eso la influenza. La influenza ha hecho mucho estrago, la gente se ha olvidado y le ha cogido miedo a las vacunas. Cuidado con cogerle miedo a las vacunas, que eso ha bajado el número de gente que se ha vacunado durante estos últimos años y eso es muy riesgoso y muy peligroso. La influenza está dando y ustedes ven que las neumonías son mayores ahora, porque es que el COVID dejó tanto daño a nivel del intersticio pulmonar, a nivel de las vías aéreas, que están produciendo más asmáticos, hay más asma, hay más dificultad respiratoria, aparecen COVID, todos los días aparecen COVID. Estaba leyendo ahí yo unos datos que en Colombia se están internando alrededor de 60 personas con COVID mensual. Ese es, digo, semanal. Y entonces, así hay muchísima gente en el mundo que están produciéndose estas situaciones y entonces los desenlaces son peores. Así como se llama este enlace final, enlace semanal, así mismo, cada semana se produce un número de asmáticos que aparecen enormes, exacerbados, reagudizados. El número por COVID, por ahí está el virus de la influenza, el virus del COVID, ahí con sus espículas haciendo daño. Y sigue permanentemente, está endémico en el país. Uno ve 2 y 3 pacientes con COVID a la semana. Y si llegó uno a veces de una casa, llegan 4 y 5, o sea, que tú lo ves y lo puedes ver así constantemente. Entonces vamos a cuidarnos, porque esto dejó demasiado daño a nivel intersticial, a nivel pulmonar,
y los daños que se produjeron en ese tiempo siguen creciendo, siguen avanzando, siguen produciendo mayor daño. Entonces ese daño endotelial que se produce, porque está preguntando, ahí fue en la vacuna. Las vacunas no fueron que le produjeron el daño endocerebral, endovascular cerebral a nadie, ni cardíaco. Que sí que las vacunas pueden producir una pericarditis en algún momento, sí, pero no la miocarditis, ni mucho menos todo eso que se está produciendo. Está bien documentado en el libro que escribimos de COVID, el único libro que hay escrito en el mundo con ese tamaño, con esa expresión, con esa exposición, que está bastante descrito los daños endoteliales que se produjeron a nivel cardíaco, a nivel vascular cerebral y los daños pulmonares. ¿Verdad? Entonces hay que cogerse ese libro, leérselo, y darle una vueltecita a las páginas diarias, cogerse 3 o 4 páginas diarias para ir viendo qué fue lo que pasó y qué hubo en la incertidumbre que se produjo en este país durante COVID. Ayer estuvimos en el Ministerio de Salud Pública, creíamos que nos iban a preguntar, era hablando de alto costo y de los medicamentos, lamentablemente para los neumólogos ni para nadie, en particular ninguna especialidad, se habló de eso y creíamos que íbamos a tocar ese tema, sobre todo de la necesidad de que el país invierta más en los medicamentos de alto costo, que lo haga a tiempo, porque son mucha gente la que se mueren esperando que los medicamentos de alto costo lleguen a ellos. Bueno, el mensaje está ahí. Yo creo que lo más lógico es que nosotros utilicemos esas medidas que en algún momento, cuando hay virus, cuando estuvo el COVID, entonces sepan ustedes que hay que seguir, hay que mantener esa distancia cuando hay alguien en su casa, en su hogar, con el virus, lavarse mucho las manos y si es necesario en un momento determinado y usted está afectado, utilizar la mascarilla. Una mascarilla usarla y no salir de su casa. Cuando usted tiene el virus, no salga de su casa, porque usted puede exacerbar a cualquier asmático. Y el rinovirus es el que más exacerba a los asmáticos, son muchos. Ahora hay otro virus que está haciendo mucho daño en el mundo, que es el sincitial respiratorio. Cuando tú tienes 2 infecciones de sincitial respiratorio en los primeros 2 años de vida, posiblemente te convierte en asmático en el futuro también. O sea que eso hay que cuidarlo, todas esas cosas. Corto el tiempo para decir tantas cosas, pero yo creo que dije lo suficiente. Y ese dolor torácico que le produce a la gente, que es bueno que lo sepan. Después es porque ya la obstrucción es muy grande. Entonces cuando el paciente se empieza a mejorar, cuando tiene 8 o 12 horas ingresado, bueno, el esteroide, porque la inflamación va bajando. Al bajar la inflamación, tú tienes un paciente con más comodidad, con más para respirar, y ya los músculos respiratorios entonces le duelen, pero ya van aflojando, porque los músculos accesorios de la respiración son los músculos torácicos y abdominales. Bueno, agradecer, ya ustedes escucharon estas orientaciones que yo les decía al inicio que iban a ser muy, pero muy interesantes. La presencia esta noche del doctor Plutarco Arias, como decía, usted en los 2 gremios, en el regional y en el nacional estuvo justamente. Sí, yo fui Neumonorte. Yo fui que le puse el nombre de Neumonorte. ¿Usted fue de los fundadores de Neumonorte? Sí, eso fue en un avión de Iberia y a Fernando Hernando en paz descanse. Que en paz descanse, así es. Y al igual que la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Ahora soy el asesor principal de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Es una pena que no me están usando mucho ellos, pero bueno, es mejor para mí. Así que gracias. También es ministro de Salud Pública, maestro de la medicina. Estuvo con nosotros el doctor Plutarco Arias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otra nueva edición de su enlace semanal. Feliz noche para cada uno de ustedes.